Hola viajero de la noche. Bienvenido a este espacio donde exploraremos los rincones más profundos y oscuros de la mente humana, esos que muchos temen mirar. Hoy no es un cuento cualquiera, es un viaje a lo que Carl Jung llamó la sombra, a cómo las personas espiritualmente despiertas abandonan lentamente aquello que las aprisiona, lo que las manipula y las mantiene en ciclos invisibles de control y miedo. Antes de sumergirte, suscríbete y dale like, porque aquí no hablamos de fórmulas fáciles. Hablamos de verdad cruda sobre la mente y el poder que puede ejercer sobre ti. Imagina tu mente como un laberinto lleno de espejos. Cada reflejo distorsiona lo que eres, mostrándote miedos, deseos ocultos y motivaciones que no controlas. La mayoría de las personas viven atrapadas en este laberinto sin darse cuenta. Repiten patrones, buscan aprobación, ceden a manipulaciones sutiles de otros y permiten que emociones como la culpa o la envidia los gobiernen. La psicología oscura estudia precisamente estos mecanismos, cómo el ego, los instintos y la presión social pueden convertirse en cadenas invisibles. Para alguien espiritualmente despierto, la liberación no es inmediata. Es un abandono gradual de estas trampas internas, un proceso donde la conciencia se vuelve más afilada y despierta a la manipulación que antes pasaba desapercibida. Déjame contarte la historia de Marcos. Marcos era un hombre que siempre parecía tener el control, pero en realidad vivía bajo una red de dependencias invisibles. La aprobación de sus jefes, la admiración de sus colegas, la necesidad de manipular situaciones para mantener su imagen. Psicológicamente, se encontraba atrapado en un patrón de control narcisista y ansiedad social. Su autoestima dependía de cómo percibían los demás cada uno de sus movimientos. Cada decisión estaba teñida por lo que otros podrían pensar, y cada emoción reprimida se acumulaba en una mezcla de resentimiento y miedo silencioso. El despertar de Marcos comenzó cuando notó algo extraño. Sus intentos de controlar todo a su alrededor no le traían seguridad, sino cansancio y vacío. Lo que estaba experimentando la psicología moderna llama disonancia cognitiva, un conflicto entre la persona que él quería ser, autónoma, admirada, respetada, y la realidad de su dependencia emocional y social. Aquí entra la parte más oscura. Cuando miramos nuestra sombra, vemos los hilos de manipulación que otros y nosotros mismos usan para controlarnos, y también los hilos internos que nos atan a hábitos autodestructivos. Marcos empezó a experimentar pequeñas rupturas. Se negó a ceder ante comentarios que lo humillaban, dejó de reaccionar a provocaciones sutiles y comenzó a observar los patrones de quienes intentaban dominarlo emocionalmente. La psicología oscura nos enseña que la manipulación más efectiva no es la evidente, sino la que se infiltra silenciosa en la mente. Halagos disfrazados de crítica, mensajes contradictorios que generan culpa, juegos de poder social que parecen normales. Marcos aprendió a detectar estas señales y poco a poco a soltar el peso que tenían sobre él. Una noche, después de un comentario sarcástico de un colega que antes lo habría desestabilizado, Marcos hizo algo pequeño pero poderoso. No respondió, no justificó, no cedió. Simplemente lo observó y tomó nota de su reacción interna. La psicología cognitiva lo explica así. Al detener la respuesta automática y crear un espacio de conciencia, él comenzó a reprogramar sus redes neuronales y a reducir la influencia de la manipulación externa. Su sombra interna, la parte de él que reaccionaba con miedo, ansiedad o control, comenzaba a ser reconocida, comprendida y disuelta. Ese reconocimiento de la sombra, según Jung y la psicología profunda, es lo que distingue a quienes despiertan espiritualmente. Aprenden a identificar y soltar lentamente todo lo que los aprisiona, desde emociones tóxicas hasta vínculos manipuladores. La persona despierta entiende que la libertad mental no es ausencia de conflictos, sino capacidad de verlos y elegir no ser controlado por ellos. Lo que Marcos descubrió después fue más inquietante de lo que había imaginado. Las personas que lo rodeaban, sin excepción,
Tenían pequeños hilos de control sobre él, compañeros de trabajo que lanzaban indirectas para medir su reacción, amigos que usaban la culpa como herramienta, familiares que disfrazaban exigencias como consejos amorosos. Cada interacción era un juego de poder invisible, una danza donde él había sido un bailarín inconsciente durante años. La psicología oscura describe esto como micromanipulación, técnicas sutiles que afectan decisiones, emociones y percepciones sin que la víctima se dé cuenta, reforzando patrones de dependencia y sumisión. Marcos comenzó a notar cómo su mente reproducía esos patrones automáticamente. Si alguien criticaba un proyecto suyo, su primera reacción era justificar, explicar y proteger su imagen. Lo curioso es que la mente humana actúa así por supervivencia social. Nuestros cerebros, desde la evolución, están programados para mantenernos aceptados en el grupo. Pero en un contexto moderno, esto se convierte en una trampa silenciosa que alimenta la ansiedad, la autocensura y la pérdida de poder interno. Con cada observación, Marcos implementó lo que los psicólogos llaman distanciamiento cognitivo. En lugar de reaccionar, observaba el patrón de manipulación, evaluaba sus propios impulsos y elegía conscientemente su respuesta. Era un proceso desgastante, porque implicaba enfrentarse a su propia sombra. Todos los miedos, inseguridades y deseos de control que antes habían trabajado a favor de otros ahora salían a la luz. Cada vez que detectaba una manipulación externa, también detectaba cómo su mente había aprendido a reproducirla internamente, reforzando ciclos de dependencia y autocrítica. Un ejemplo sutil ocurrió durante una reunión de trabajo. Un colega lanzó un comentario irónico sobre sus ideas, buscando provocarlo y medir su reacción. Marcos sintió la vieja chispa de ira y necesidad de defenderse, pero esta vez actuó diferente. Respiró, reconoció la emoción y decidió no ceder al impulso. Ese pequeño acto fue poderoso. Estaba reescribiendo la respuesta automática de su cerebro y al mismo tiempo reduciendo la influencia del manipulador sobre él. Lo que parecía un gesto insignificante, en términos de psicología oscura, era un primer paso hacia la desprogramación de la sumisión inconsciente. Además, Marcos comenzó a notar cómo ciertos vínculos personales funcionaban como trampas psicológicas. Amistades basadas en la culpa, romances donde la manipulación emocional disfrazaba amor, familiares que reforzaban creencias limitantes. Cada relación tenía un patrón. Quien más energía absorbía era quien ejercía más control. La persona espiritualmente despierta, según Jung, aprende a identificar estos hilos invisibles y a soltarlos gradualmente, sin necesidad de confrontación directa, sino con estrategia psicológica interna, límites claros, aceptación de la propia emoción y observación sin reacción. Lo más oscuro quizás era que Marcos empezó a entender que muchas personas que parecen sinceras también actúan desde motivaciones inconscientes. Envidia, miedo, deseo de control. La psicología oscura llama a esto proyección. Atribuimos a otros lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Al darse cuenta, Marcos comenzó a separar lo que era suyo de lo que pertenecía a la mente de otros. Un acto que liberaba su energía emocional y reducía la necesidad de manipular o ser manipulado. Un detalle final de esta etapa. Marcos se encontró reflexionando sobre su propio pasado. Cada situación donde había cedido, donde había justificado o sentido culpa, revelaba un patrón más grande de manipulación aprendida. Desde su infancia, cada interacción con figuras de autoridad había condicionado su mente a obedecer y buscar aprobación. Reconocer esto fue doloroso, pero también crucial. El primer paso para abandonar las cadenas mentales es verlas claramente, incluso si su sombra interior intenta convencernos de lo contrario. Así, Marcos comenzó a experimentar una libertad silenciosa. No era un despertar espectacular ni un acto heroico. Era una serie de pequeñas victorias contra la manipulación externa e interna.
Cada vez que dejaba de reaccionar automáticamente, cada vez que reconocía la proyección de otros o su propia sombra, estaba soltando lentamente lo que lo había mantenido atrapado, cumpliendo exactamente la idea de Jung. Las personas espiritualmente despiertas abandonan estas cosas poco a poco, sin prisa, pero con firmeza. Con el tiempo, Marcos comenzó a notar que los hilos de manipulación no solo venían de personas externas, sino de su propia mente oscura. Cada pensamiento automático, cada juicio interno, cada temor disfrazado de precaución, funcionaba como un manipulador silencioso que le dictaba decisiones y emociones. La psicología oscura explica esto como la automanipulación, un fenómeno donde la mente reproduce dinámicas de control y sumisión incluso en ausencia de agentes externos, reforzando la ilusión de que no hay salida. Un día, mientras caminaba por un parque, Marcos recordó un episodio de su infancia. Un amigo cercano lo había traicionado y, en lugar de confrontarlo, él había interiorizado la culpa y el miedo al rechazo. En ese instante comprendió algo profundo. Cada patrón de manipulación que había experimentado en su vida estaba tejido con sus propias respuestas automáticas, como si su mente hubiera construido un ejército interno que mantenía a la persona que era antes cautiva y obediente. La revelación fue inquietante, pero también liberadora. Podía empezar a desarmar esas estructuras desde adentro. Marcos comenzó a experimentar con lo que los psicólogos denominan observación metacognitiva. Identificar pensamientos sin identificarse con ellos, reconocer emociones sin dejarse arrastrar y distinguir entre impulso y decisión consciente. Cada vez que aplicaba esta técnica, detectaba cómo su mente intentaba sabotearlo con justificaciones. Es peligroso cambiar. Si no reaccionas te van a pasar por encima. No eres lo suficientemente fuerte. Estas eran voces familiares, ecos de condicionamientos antiguos y manipulación interna que reforzaban la sumisión y la dependencia emocional. En su entorno, los desafíos no se detenían. Algunos colegas comenzaron a probar su nueva postura, lanzando comentarios velados, rumores sutiles, invitaciones envenenadas disfrazadas de camaradería. Marcos los observaba con creciente claridad. Cada interacción era un microexperimento de psicología oscura aplicada, donde podía medir cómo la influencia de otros se manifestaba en su mente y emociones, y cómo él podía resistirla con pequeños actos de conciencia. Lo que antes lo habría enfurecido, ahora era un terreno de entrenamiento. Observar, reconocer, soltar. Un ejemplo intenso ocurrió en una reunión crucial. Alguien intentó manipular la narrativa, colocando a Marcos en una situación donde parecía incompetente ante todos. Su reacción instintiva habría sido justificarse y ceder. Esta vez, respiró profundo. Tomó nota mental de las palabras y esperó a responder solo después de evaluar la intención detrás de ellas. Su mente, entrenada para ceder, se tensó, pero no cedió. La psicología oscura enseña que resistir manipulaciones requiere control emocional, percepción aguda y paciencia estratégica. Cada pequeño triunfo en estas situaciones debilita el poder que otros creen tener sobre nosotros. Al mismo tiempo, Marcos comenzó a notar que la libertad que ganaba no era solo externa, sino interna. Su sombra, la parte oscura de su mente que antes dictaba miedo, culpa y deseo de control, empezó a transformarse. No desapareció, pero empezó a integrarse. Cada rasgo oscuro que reconocía dejaba de tener el poder de dominarlo y se convertía en un recurso silencioso para entender y anticipar la conducta humana. Aquí, Jung habría llamado a esto la integración de la sombra, aceptar lo oscuro pero no dejarse poseer por ello. Y como suele suceder en la psicología oscura, los cambios de Marcos comenzaron a generar reacciones en su entorno. Aquellos acostumbrados a manipularlo notaron la resistencia, y algunos intentaron intensificar las tácticas, mientras que otros se distanciaron, incapaces de lidiar con una persona que ya no respondía como antes.
Esto lo llevó a comprender otra verdad crucial. La liberación de la manipulación no siempre genera aceptación social inmediata, y la soledad temporal puede ser parte del precio que se paga por la autonomía mental. Cada día, cada interacción, cada pensamiento observado y regulado, era un paso más en el proceso de abandonar poco a poco todo aquello que lo mantenía atrapado. La dependencia emocional, la automanipulación, la necesidad de aprobación y la sumisión silenciosa ante las sombras externas e internas. Marcos empezaba a reconocer que la verdadera libertad no reside en cambiar el mundo externo, sino en cambiar la relación con uno mismo y con la oscuridad que habita dentro y fuera. Con el tiempo, Marcos comenzó a ver con claridad absoluta los hilos invisibles que antes lo atrapaban, no solo los de otros, sino los suyos propios. Cada impulso, cada miedo, cada necesidad de control o aprobación, dejó de dictarle decisiones. Había aprendido a observar sin identificarse, a sentir sin reaccionar y a reconocer sin juzgar. La mente, que antes era un campo de batalla lleno de manipulaciones externas e internas, se había convertido en un espacio de conciencia y estrategia silenciosa. Pero la verdadera revelación no fue sentirse poderoso sobre los demás, sino libre dentro de sí mismo. Cada manipulación detectada y resistida, cada patrón oscuro desarmado, le enseñó algo fundamental. La sombra no desaparece, pero su influencia puede ser neutralizada. Integrar lo oscuro no significa rendirse ante él, significa comprenderlo, anticiparlo y dejar que deje de tener control sobre tu vida. La psicología oscura nos enseña que la libertad mental no es la ausencia de sombras, sino la capacidad de caminar entre ellas sin ser devorado. Marcos se dio cuenta de que los momentos más difíciles, la traición, la crítica, la provocación sutil, eran en realidad oportunidades disfrazadas para fortalecer su conciencia, para entrenar su mente en resistencia, observación y autoconocimiento. Cada vez que abandonaba una necesidad de aprobación, cada vez que soltaba un patrón de control, cada vez que resistía la manipulación, daba un paso más hacia la autonomía completa, hacia el despertar espiritual que Jung describía, un proceso lento, progresivo y consciente. Su viaje mostraba una verdad oscura y poderosa. La mente humana puede ser una cárcel o bien un templo, y la diferencia está en cuánto estamos dispuestos a mirar la sombra y desarmarla desde dentro. Abandonar aquello que nos aprisiona no es un acto espectacular, sino una serie de pequeñas victorias silenciosas que con el tiempo cambian la estructura de nuestra vida y de nuestra conciencia. Así que si has llegado hasta aquí, recuerda algo. Cada vez que detectes manipulación, en otros o en ti mismo, cada vez que observes tus propios patrones oscuros y decidas soltarlos, estás despertando. Estás dando pasos que pocos se atreven a dar hacia un poder silencioso, interno y auténtico. La libertad mental no es un destino, es un camino que se construye con cada acto de conciencia. Y ahora, si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana, aprender a reconocer la manipulación, entender la sombra y crecer con cada verdad incómoda, suscríbete al canal y dale like. Aquí continuaremos desenterrando secretos de la psicología oscura que transforman la manera en que ves tu mundo y tu mente, porque la verdadera sabiduría comienza cuando dejas de temer a tu propia oscuridad.